Hola, hoy vamos a continuar conversando sobre series y vamos a abordar el tema de criterios de convergencia. Nuestra agenda será la siguiente. Primero vamos a hablar un poco de el álgebra elemental de series, de cómo se suman, cómo se igualan y cómo se multiplican las series. Y seguidamente el centro de nuestro trabajo, que va a ser conversar sobre criterios de convergencia. Analizaremos los criterios de comparación, el criterio de la raíz de Cauchy, el criterio del cociente de D'Alembert y el criterio de la integral de Maclaurin. Empecemos entonces con el álgebra de series elemental. Efectivamente las series se igualan. Aquí hay que decir dos cosas. Los índices, tal y como se ven acá, son mudos. Es decir, yo lo que estoy evaluando son los elementos de cada serie. Es decir, el primer elemento con el segundo elemento, el primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el segundo elemento. De tal manera que si yo quiero igualar estas series, tengo que colocar el mismo índice de partida. Y eso es lo que se hace acá. Se cambia K por N y J por N más 1 y obtenemos efectivamente esta relación que es una relación de igualdad entre los coeficientes de esta serie. Obviamente también las series se suman y cuando yo sumo series tengo que también tener cuidado con el elemento que estoy sumando, con cada uno de los términos que estoy sumando, si es el primero, si es el segundo. Y en este caso, otra vez, voy a igualar el primer término y puedo hacer el siguiente cambio. Cambio el K por n-1 y efectivamente me aparece como el subíndice aquí n-1 y luego también puedo desarrollar mi serie desde el término 0, lo dejo afuera y el resto de los coeficientes están sumados por el índice 1. Yo puedo también multiplicar series, es un poquito más menos intuitivo, quiero decir. Entonces, si yo multiplico series, va a constituirse en otra serie. Lo que pasa es que los términos de esta nueva serie, que es el producto de dos series anteriores, van a tener la expresión que se ve ahí, que no es nada intuitiva. A lo que vamos. Venimos a estudiar la convergencia de series y lo primero que vamos a abordar es lo que se llama la convergencia absoluta. Es decir, si yo tengo que la suma de los valores absolutos de una serie converge, obligatoriamente también la serie sin los valores absolutos se va a converger. Y eso es un elemento importante y se llama convergencia absoluta. Una condición necesaria, pero no suficiente, es que el límite del término enésimo, del término genérico, tienda a 0. Eso es necesario, significa que si no lo cumple, no converge. Pero si lo cumple, no necesariamente converge. Y eso es lo que está pasando acá. Es decir, la serie que hemos visto, 1 sobre n, el término enésimo, que es 1 sobre n, obviamente tiende a 0, pero la serie diverge. Entonces hay una situación intermedia que se llama convergente, pero que no sea absolutamente convergente, y ese es el caso de una serie como esta serie que parecería ser una serie alternante de 1 sobre n y realmente eso converge al logaritmo de 2. Es una serie de Taylor que después lo vamos a ver, pero lo importante es que lo podemos utilizar acá y efectivamente la serie de los valores absolutos no converge porque es 1 sobre n. Sin embargo, la serie de los valores alternantes sí converge. Entonces, el criterio, el primero de los criterios es si yo conozco una serie, conozco que una determinada serie es convergente y la voy a comparar con otra serie. En el caso, y vamos a analizar en todos estos casos que nuestra serie sea de elementos positivos, si
término a término los términos de mi serie conocida son mayores que los términos de mi serie desconocida y mi serie conocida converge, automáticamente, no es automáticamente, pueden ver la demostración de esto en el texto, pero lo que sí quisiera que recordaran es que si una serie converge y esa serie término a término es mayor que otra, la serie desconocida va a converger también. Por el contrario, si mi serie conocida diverge y los términos de mi serie son menores que los términos de mi serie desconocida, efectivamente también mi serie desconocida va a diverger. Un ejemplo así más o menos rápido pudiera ser la serie que se muestra acá. Esta serie es 1 entre n factorial más 1 y la vamos a comparar con una serie conocida que es 1 sobre n factorial. Efectivamente, 1 sobre n factorial tampoco es que sea muy intuitiva, pero uno puede manipularla y se va a dar cuenta que esa es la serie de Taylor para 1, que es 1 sobre 0 factorial, y el otro pedazo de la serie corresponde a el desarrollo de e a la x con x igual a 1. Y eso es lo que está indicado acá. Por lo tanto, 1 sobre n factorial converge y 1 sobre n factorial es mayor término a término que 1 sobre n factorial más 1, que es la serie desconocida. Por lo tanto, como 1 sobre n factorial converge, 1 sobre n factorial más 1 también converge. El criterio de la raíz de Cauchy, que es el que tenemos acá, nos va a indicar, vamos a definir una cantidad que se va a llamar el radio de convergencia, en este caso es constante, y yo voy a calcular el límite de la raíz enésima, voy a tender n a infinito, de cada uno de los términos genéricos. Si el límite de la raíz genérica del término genérico es menor que 1, va a converger. Si es mayor que 1, diverge. Y si es igual a 1, no se puede afirmar nada. Entonces, fácilmente uno puede imaginarse que aquí el criterio es el criterio de comparación. Y cuando yo comparo mi término enésimo con ρ a la n, efectivamente cuando ρ a la n es menor que 1, mi serie converge y término a término mis ρ a la n son mayores que el elemento de la serie con el cual lo estoy comparando. Entonces, esa es una manera, no es una demostración del criterio de convergencia de la raíz de Cauchy, pero al menos puede uno efectivamente confiar que las cosas están bien. Un ejemplo de este criterio de convergencia lo podemos ver en esta serie, que no es por nada intuitiva, ni agradable, ni nada. Cuando yo le saco la raíz enésima, efectivamente me queda esto y calculo, lo reacomodo y calculo el límite. Al calcular el límite me da 1 sobre e y efectivamente 1 sobre e me está dando una cantidad menor que 1, por lo tanto mi serie converge. El criterio más utilizado quizás sería el criterio del cociente de D'Alembert. Este criterio lo que hace es que yo divido un término posterior entre el anterior y calculo el límite cuando n va a infinito. Si esa cantidad, que es el cociente entre el término posterior y el término anterior, es menor que 1, diré que converge. Si es mayor que 1, diverge, y si es igual a 1 no podré afirmar nada. Un ejemplo inmediato lo podemos ver en esta serie de acá. Cuando yo planteo el criterio de Cauchy, significa que voy a dividir el término con el evaluado en n más 1 entre el término evaluado en n. Hago todo el álgebra y efectivamente cuando hago el límite de esa cantidad me da un medio y por lo tanto es menor que 1 y converge. Para finalizar, vamos a trabajar un poco el criterio de la integral de Maclaurin.
Este es otro criterio de comparación, pero esta vez se hace el siguiente truco. Uno, como lo hemos dicho desde el principio, uno va a construir a partir del término enésimo una función que es de argumento n. Es decir, va a construir esa función y va a integrar esa función. Y la relación que se va a dar es esta que está acá. Si efectivamente el límite cuando uno de los extremos de la integral existe, si ese límite existe, entonces la serie contra la cual yo estoy comparando converge. Es decir, esta cantidad que vemos acá es la que tenemos que calcular. Y un ejemplo inmediato de esta comparación lo podemos ver acá, que es, voy a plantearme la necesidad de saber si esta serie converge. Al hacer eso, me construyo a partir de este término genérico una función, integro esa función y calculo el límite de esa integral. Es decir, es una integral definida, pero con uno de sus límites que es infinito, con lo cual calculo el límite y efectivamente converge. Quizás la mayor utilidad de este criterio es para acotar los valores del residuo. Como saben, el residuo es un pedazo de la serie que yo dejo de evaluar cuando tengo una serie infinita, y puedo acotar el valor de la misma manera, y esa situación me da un estimado del error que yo estoy convirtiendo. Bueno, hasta aquí llegamos. Esta es la conversación de hoy sobre criterios de convergencia y series. Gracias.